¿Alguna vez han sentido que alguien los observa en el transporte público? Esa sensación incómoda de que hay ojos clavados en su nuca, estudiando cada movimiento que hacen. La mayoría de las veces voltean y no hay nadie mirando. Pero a veces sí hay alguien. Y a veces, ese alguien no debería estar ahí. Martín conducía el autobús de la línea 73 desde hacía 12 años. El último turno, el que nadie más quería. De 11 de la noche a 6 de la mañana, recorriendo las calles vacías de la ciudad, recogiendo a los trabajadores nocturnos, a los borrachos que salían de los bares, a las personas sin hogar que buscaban refugio del frío. Martín los había visto a todos. O eso creía. Todo comenzó un martes. Martes 13 de octubre, para ser exactos. Martín nunca había sido supersticioso, pero después de esa noche comenzó a creerlo. Eran las 2:40 de la madrugada. Había recogido solo a 3 pasajeros en las últimas 2 horas. Un enfermero que bajó en el hospital, una estudiante universitaria que se quedó dormida y casi pierde su parada, y un hombre mayor que olía a whisky y murmuraba para sí mismo sobre errores del pasado. El autobús estaba vacío ahora. Martín conducía por la avenida principal, las luces de la calle creando patrones hipnóticos en el parabrisas. En la siguiente parada, bajo la luz parpadeante de una farola a punto de morir, había alguien esperando. Martín no lo había visto al acercarse. Simplemente estaba ahí. Una figura alta, delgada, vestida con un abrigo largo y oscuro. Martín se detuvo y abrió las puertas. La figura subió lentamente, muy lentamente, como si cada escalón requiriera un esfuerzo inmenso. Cuando finalmente entró al autobús, Martín pudo verlo mejor. Era un hombre, o al menos tenía forma de hombre. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba la mayor parte de su rostro en sombras. El abrigo le llegaba hasta los tobillos. El pasajero no pagó, no mostró boleto. Simplemente pasó junto a Martín y caminó hacia la parte trasera del autobús. Sus pasos no hacían ruido. Martín abrió la boca para decirle algo sobre el pago, pero las palabras murieron en su garganta. Había algo en ese hombre que lo hacía querer quedarse callado. Algo que le decía que era mejor no llamar su atención. Martín cerró las puertas y continuó conduciendo. Miró por el espejo retrovisor. El pasajero estaba sentado en el último asiento, completamente inmóvil. No se movía, ni siquiera parecía respirar. Pasaron 10 minutos, 15, 20. El pasajero no se había movido ni un milímetro. Seguía sentado en la misma posición, rígido, antinatural. Martín comenzó a sentirse incómodo. En la siguiente parada, subió una mujer joven con uniforme de limpieza. Saludó a Martín con cansancio, pagó su boleto y se sentó cerca de frente. Martín se sintió aliviado de tener a alguien más en el autobús. Alguien normal. Pero entonces la mujer lo miró con expresión extraña. Martín, hay alguien más en el autobús, ¿verdad? Martín asintió. Sí, un hombre atrás. La mujer se quedó callada por un momento. Luego habló en voz más baja. No veo a nadie. Martín sintió que su estómago se contraía. Miró por el espejo retrovisor. El hombre del abrigo seguía ahí, en el mismo asiento, en la misma posición. Está ahí, en el último asiento. Puedes verlo en el espejo. La mujer se giró para mirar hacia atrás. Miró durante largo rato. Luego se volvió hacia Martín con el rostro pálido. No hay nadie ahí. El autobús está vacío excepto por nosotros dos. Martín frenó bruscamente. El autobús se detuvo en medio de la calle. Se levantó de su asiento y caminó por el pasillo. La mujer lo observaba con miedo creciente. Martín caminó hasta la parte trasera del autobús. El hombre del abrigo estaba ahí, sentado, inmóvil. Martín podía verlo claramente. Podía ver el abrigo oscuro, el sombrero, pero ¿dónde debería estar el rostro? Donde la sombra del sombrero debería terminar y comenzar las facciones. No había nada. Era como si alguien hubiera borrado esa parte de la realidad. Un vacío donde debería haber un rostro. Martín retrocedió lentamente. Señor, este es el final de la ruta. Tiene que bajarse. El pasajero no respondió. No se movió. Martín sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Por favor, tiene que bajarse ahora. Desde el frente del autobús, la mujer gritó. Martín, ¿con quién estás hablando? No hay nadie ahí. Por favor, para el autobús. Quiero bajarme. Martín corrió de regreso al frente. La mujer ya estaba de pie, apretando el botón de parada una y otra vez. Martín abrió las puertas. La mujer bajó corriendo sin mirar atrás. Martín la observó alejarse a toda velocidad por la acera vacía.
Miró el espejo retrovisor. El pasajero sin rostro seguía ahí. Martín cerró las puertas y continuó conduciendo. No sabía qué más hacer. Eran solo unas horas más hasta el amanecer. Podía aguantar, pero en cada parada pasaba lo mismo. Subían pasajeros. Tarde o temprano notaban que Martín miraba hacia atrás constantemente. Preguntaban si había alguien más en el autobús. Martín decía que sí. Ellos miraban y no veían nada. Se asustaban. Bajaban en la siguiente parada. Y el pasajero sin rostro permanecía. Siempre en el mismo asiento. Siempre inmóvil. Siempre ahí. A las 5 de la mañana, Martín no aguantó más. Detuvo el autobús. Se levantó. Caminó directamente hacia el último asiento. Ya no le importaba. Solo quería que esa cosa se fuera. Pero cuando llegó al último asiento, estaba vacío. El pasajero sin rostro había desaparecido. Martín miró a su alrededor confundido. Revisó todos los asientos. Debajo de ellos, no había nadie. El autobús estaba completamente vacío. Se dejó caer en uno de los asientos, respirando entrecortadamente. Había sido su imaginación. Estrés, falta de sueño. Eso era todo. Se frotó los ojos y regresó al asiento del conductor. Terminó su turno sin más incidentes. Cuando llegó a la base, el sol ya estaba saliendo. Martín entregó el autobús y se fue a casa sin hablar con nadie. Esa noche durmió mal. Soñó con pasillos largos y vacíos, con asientos que se multiplicaban infinitamente, con una figura oscura que siempre estaba al final, esperando. Cuando despertó, estaba empapado en sudor. Consideró no ir a trabajar esa noche, pero necesitaba el dinero. Tenía cuentas que pagar, una exesposa que dependía de su pensión alimenticia. No podía darse el lujo de faltar. Así que esa noche, a las 11 en punto, subió nuevamente al autobús de la línea 73 y comenzó su ruta. Las primeras horas fueron normales. Pasajeros subían y bajaban. Todo rutinario. Martín casi había olvidado lo de la noche anterior. Casi había logrado convencerse de que había sido su imaginación. Pero entonces, a las 2:40 de la madrugada, en la misma parada de la noche anterior, bajo la misma farola parpadeante, estaba la figura, el hombre del abrigo largo, el hombre sin rostro, esperando. Martín sintió que su corazón se detenía. No podía ser. No podía estar pasando de nuevo. Pero ahí estaba. Y había otros 2 pasajeros en el autobús que lo verían detenerse sin que nadie subiera. Martín consideró no detenerse, simplemente pasar de largo. Pero sus manos giraron el volante. Sus pies pisaron el freno. El autobús se detuvo. Las puertas se abrieron. La figura subió, lenta, silenciosa, sin pagar. Caminó hacia el fondo. Se sentó en el mismo asiento. Los otros 2 pasajeros no reaccionaron. No voltearon. No parecieron notar nada. Martín cerró las puertas y continuó conduciendo. Sus manos temblaban sobre el volante. En el espejo, retrovisor, el pasajero sin rostro estaba ahí, inmóvil, observando. Aunque no tuviera ojos, Martín podía sentir que lo observaba. Esta vez, Martín no le dijo nada a los demás pasajeros. No mencionó al hombre del abrigo. Cuando bajaron en sus paradas, se fueron sin saber que habían compartido el autobús con algo que no debería existir. Cuando el autobús quedó vacío, excepto por Martín y el pasajero sin rostro, Martín finalmente habló. ¿Qué quieres? ¿Por qué estás en mi autobús? No hubo respuesta, solo silencio. Martín miró el espejo. El pasajero seguía inmóvil. Voy a llamar a la policía. Voy a detener este autobús y no lo moveré hasta que te vayas. Siguió sin haber respuesta. Martín tomó su teléfono. Marcó 911. Pero antes de que pudiera presionar el botón de llamar, el teléfono se apagó. Intentó encenderlo de nuevo. No respondía. La batería estaba muerta, pero había estado completamente cargado hacía 5 minutos. Martín tiró el teléfono en el asiento del copiloto. Bien, de acuerdo. Te quedas ahí. Yo conduzco. Y cuando termine mi turno, me voy y tú te quedas encerrado en el autobús. Ya veremos qué pasa entonces. Continuó su ruta, recogiendo pasajeros, dejándolos bajar, todos ajenos a pasajeros sin rostro que viajaba con ellos. A las 5:30 de la mañana, Martín estaba exhausto, física y mentalmente drenado. Solo media hora más. Media hora y terminaría su turno. Podría irse a casa. Podría olvidar todo esto. Pero entonces, en una parada donde nunca antes había visto a nadie, había un grupo esperando.
5 personas, todas vestidas con ropa oscura, todas usando sombreros de ala ancha. Martín sintió que el terror lo invadía. No. Esto no estaba pasando. Pero el autobús se detuvo. Las puertas se abrieron. Las 5 figuras subieron. Una por una. Ninguna pagó. Ninguna hizo ruido al caminar. Se dirigieron al fondo del autobús. Se sentaron alrededor del primer pasajero sin rostro. Martín miraba por el espejo retrovisor con los ojos muy abiertos. 6 de ellos ahora. 6 figuras sin rostro sentadas en la parte trasera de su autobús. Todas inmóviles. Todas observándolo aunque no tuvieran ojos. Martín pisó el acelerador. El autobús aceleró por las calles vacías, ignorando las paradas. Tenía que llegar a la base. Tenía que salir de ahí. Pero no importaba que tan rápido fuera. Cuando miraba el espejo, ahí estaban, esperando. A las 6 de la mañana, Martín llegó a la base. Frenó bruscamente. Abrió las puertas. Salió corriendo del autobús sin siquiera apagar el motor. El supervisor salió de la oficina al escuchar el alboroto. Martín, ¿qué demonios te pasa? Martín señalaba el autobús. Ahí dentro. Hay 6 de ellos. 6 pasajeros sin rostro. Tienen que llamar a la policía. Tienen que hacer algo. El supervisor miró el autobús. Luego miró a Martín como si hubiera perdido la razón. Martín, el autobús está vacío. No hay nadie ahí dentro. Martín corrió hacia el autobús. Subió. Miró hacia atrás. Los asientos estaban vacíos. Todos. No había rastro de los 6 pasajeros. Habían desaparecido. Como si nunca hubieran estado ahí. El supervisor le dijo que se fuera a casa. Que descansara. Que quizás necesitaba unos días libres. Martín aceptó. Se fue a casa, pero no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a las figuras sin rostro, sentadas, inmóviles, observando. Después de 2 días sin dormir, Martín decidió que no podía más. Renunciaría, conseguiría otro trabajo, lo que fuera, pero no volvería a conducir ese autobús. Fue a la base para presentar su renuncia, pero cuando llegó, el supervisor tenía noticias para él. Martín, tenemos un problema. Necesitamos que hagas el turno de esta noche. Jorge se enfermó. Tú eres el único que puede cubrir. Martín negó con la cabeza. No voy a hacerlo. Renuncio. El supervisor suspiró. Martín, si renuncias ahora, pierdes tu indemnización, pierdes tus beneficios, y sabes que necesitas ese dinero para la pensión de tu ex. Martín cerró los ojos. El supervisor tenía razón. No podía darse el lujo de perder ese dinero. Solo sería una noche más, una última noche, y luego renunciaría apropiadamente, con aviso previo, conservando sus beneficios. De acuerdo, una noche más, solo una. El supervisor sonrió aliviado. Sabía que podía contar contigo. El autobús te está esperando. El número 73. Martín caminó lentamente hacia el autobús. Se veía normal, común, solo un autobús más. Pero Martín sabía la verdad. Sabía lo que esperaba en las sombras de ese vehículo. Subió. Se sentó en el asiento del conductor. Miró el espejo retrovisor. Los asientos estaban vacíos. Por ahora, comenzó su ruta. 11 de la noche, medianoche, 1 de la mañana. Todo normal. Pasajeros normales. Subiendo, bajando. Martín comenzó a relajarse. Quizás esas cosas solo aparecían algunas noches. Quizás esta noche tendría suerte. 2:30 de la mañana. Casi la hora. Martín pasó por la parada de la farola parpadeante. No había nadie esperando. Sintió un inmenso alivio. Pero entonces, en la siguiente parada, había alguien. No era la figura del abrigo. Era una mujer. Una mujer normal. Con ropa normal. Rostro normal. Martín se detuvo. Ella subió. Pagó su boleto. Se sentó cerca del frente. Martín continuó conduciendo. Unos minutos después, la mujer habló. Disculpe, conductor. Sí, Martín respondió. Hay alguien más en el autobús, ¿verdad? Martín sintió que su sangre se helaba. Miró el espejo retrovisor. El último asiento estaba ocupado. El pasajero sin rostro había regresado. Y esta vez no estaba solo. A su lado, había otros 2. Todos vestidos con abrigos largos. Todos con sombreros de ala ancha. Todos sin rostro. La mujer seguía esperando su respuesta. Martín intentó hablar, pero su voz salió como un susurro. Sí,
Hay otros pasajeros. La mujer asintió lentamente. No puedo verlos, pero puedo sentirlos. Siento que nos están mirando. Martín tragó saliva. Yo también. La mujer se levantó. Me bajo aquí, aunque no sea mi parada. No puedo quedarme en este autobús. Lo siento. Martín detuvo el autobús. La mujer bajó rápidamente. Martín la observó alejarse. Parte de él quería bajar también. Abandonar el autobús. Correr, pero no podía. Estaba atrapado. Atrapado en su ruta. Atrapado con los pasajeros sin rostro. Continuó conduciendo. En cada parada, subían más. Uno por uno. Llenando los asientos del fondo. Todos iguales. Todos sin rostro. Todos observando. A las 4 de la mañana, la mitad del autobús estaba llena de ellos. Martín podía ver a 15. Quizás más. Era difícil contarlos. Se movían de manera extraña cuando no los miraba directamente, como si cambiaran de posición en el parpadeo de un ojo. Martín sentía que estaba perdiendo la cordura. Esto no podía ser real. Nada de esto podía ser real. Pero lo era. Tan real como el volante bajo sus manos temblorosas. Tan real como el sudor frío que corría por su espalda. En la siguiente parada, subió un hombre borracho, tambaleándose, murmurando. Se sentó cerca de frente y cerró los ojos. Martín le envidió. Envidió su ignorancia, su incapacidad para ver lo que llenaba el autobús. Pero entonces el borracho abrió los ojos, miró hacia atrás y gritó. Un grito de terror puro que hizo que Martín frenara bruscamente. El borracho se levantó de un salto. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué carajo son esas cosas? Martín no respondió. El borracho corrió hacia la puerta. ¡Abre! ¡Abre la maldita puerta! Martín abrió las puertas. El borracho saltó del autobús en movimiento. Rodó por el pavimento. Se levantó y corrió sin mirar atrás. Martín detuvo el autobús completamente. Se giró en su asiento para mirar directamente a los pasajeros sin rostro. Ya no le importaba. Ya no le importaba nada. ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué me están haciendo esto? Las figuras no respondieron. Pero entonces, todas al mismo tiempo, levantaron sus manos y señalaron. Todas señalaban en la misma dirección. Hacia adelante, hacia la ruta. Martín siguió la dirección de sus dedos. Había una parada más adelante. Una parada que no reconocía. Una parada que no debería estar ahí. Bajo una farola que emitía una luz azul enfermiza. Y había alguien esperando. Martín no quería acercarse. No quería saber quién o qué estaba esperando en esa parada. Pero sus manos giraron el volante. Sus pies pisaron el acelerador. El autobús se movió hacia adelante. Hacia la parada desconocida. Hacia la figura que esperaba bajo la luz azul. A medida que se acercaba, Martín pudo verla mejor. Era una persona. Un hombre. Vestido con uniforme de conductor de autobús. El mismo uniforme que Martín llevaba puesto. El autobús se detuvo. Las puertas se abrieron. El hombre subió, y cuando Martín vio su rostro, sintió que el mundo se detenía. Era él. Era Martín. Idéntico, excepto por los ojos. Los ojos de ese otro Martín estaban completamente negros. Sin iris. Sin blanco. Solo oscuridad. El otro Martín sonrió. Es hora de cambio de turno. Has conducido suficiente. Ahora es mi turno. Martín retrocedió contra la ventana del conductor. No, esto no está pasando. No es real. El otro Martín se acercó. Extendió la mano. Dame las llaves, Martín. Tu turno ha terminado. Ahora eres pasajero. Martín miró hacia atrás. Todos los pasajeros sin rostro lo observaban, esperando. En el último asiento había un espacio vacío. Un espacio que lo esperaba. Martín negó con la cabeza. No, no voy a ir allá atrás. No voy a ser uno de ellos. El otro Martín inclinó la cabeza. No tienes opción. Todos los conductores eventualmente se convierten en pasajeros. Es parte del ciclo. Martín intentó abrir la puerta del conductor. Estaba bloqueada. Intentó romper la ventana. El vidrio no se rompía. Estaba atrapado. El otro Martín lo tomó del brazo. Su toque era helado. Inhumano. Vamos, Martín. No hagas esto difícil. Tus pasajeros están esperando. Martín forcejeó, pero el otro Martín era más fuerte. Imposiblemente fuerte. Lo arrastró fuera del asiento del conductor. Lo arrastró por el pasillo, pasando fila tras fila de pasajeros sin rostro. Todos giraban sus cabezas vacías para observarlo mientras pasaba.
Finalmente llegaron al último asiento. El asiento vacío. El otro Martín empujó a Martín sobre el asiento. Martín cayó sentado. Intentó levantarse, pero no podía. Era como si algo lo mantuviera pegado al asiento, como si el asiento mismo lo estuviera absorbiendo. Miró sus manos. Estaban comenzando a volverse translúcidas. Podía ver a través de ellas. No. Esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando. Podía sentir cómo su cuerpo se disolvía, cómo se convertía en algo más, algo menos. Intentó gritar, pero su voz se desvaneció. Su garganta se desvaneció. Su rostro comenzó a desaparecer. La última cosa que vio antes de que todo se volviera a oscuridad fue al otro Martín sentándose en el asiento del conductor, ajustando el espejo, comenzando a conducir. El autobús continuó su ruta, recogiendo pasajeros, dejándolos bajar. Nadie notó nada diferente. Era solo otro autobús, solo otro conductor, haciendo la misma ruta de siempre. Y en el asiento del fondo había una nueva figura, vestida con abrigo oscuro, usando un sombrero de ala ancha, sin rostro, inmóvil, esperando a que el ciclo se completara una vez más, porque el autobús de la línea 73 siempre necesitaba un conductor, y cuando un conductor se desgastaba, cuando finalmente se quebraba bajo el peso de lo que veía cada noche, el autobús le daba un reemplazo, y el antiguo conductor se unía a los pasajeros, para siempre. La ex esposa de Martín lo reportó como desaparecido después de 3 días. La policía investigó. Encontraron su auto en el estacionamiento de la base de autobuses, pero Martín había desaparecido sin dejar rastro. La compañía de autobuses dijo que había renunciado, que simplemente dejó de venir a trabajar un día. Cerraron el caso. Solo otro hombre que había decidido abandonar su vida y comenzar de nuevo en otro lugar. Pasa todo el tiempo. Nadie pensó en buscar en el autobús de la línea 73. Nadie pensó en contar cuántos pasajeros sin rostro viajaban en la parte trasera cada noche. Nadie excepto los nuevos conductores. Y cuando un nuevo conductor comenzaba a ver cosas, cuando comenzaba a notar a los pasajeros que otros no podían ver, cuando comenzaba a hacer preguntas, los conductores veteranos solo sonreían tristemente y le decían que se acostumbraría, que todos eventualmente se acostumbraban, hasta que dejaban de acostumbrarse, y entonces se convertían en parte del autobús, para siempre. Dicen que si tomas el autobús de la línea 73 después de medianoche, debes sentarte cerca del frente. Nunca mires hacia atrás. Nunca cuentes cuántos pasajeros hay realmente en el autobús. Y si el conductor te mira con ojos suplicantes, si el conductor parece desesperado por hablar con alguien, baja en la siguiente parada, porque ese conductor está cerca del final, y el autobús ya está buscando su reemplazo. Hay una leyenda entre los conductores de autobús de la ciudad, una leyenda que se susurran en las pausas nocturnas, cuando se reúnen para tomar café y compartir historias. Dicen que hace 30 años, un autobús de la línea 73 tuvo un accidente. El conductor se quedó dormido al volante. El autobús se estrelló contra un poste. Murieron 27 personas. El conductor sobrevivió. Lo juzgaron. Lo condenaron. Se suicidó en prisión antes de cumplir su sentencia. Pero su culpa era tan grande, su necesidad de expiar era tan profunda, que su espíritu regresó, condenado a conducir el mismo autobús, la misma ruta, por toda la eternidad. Y las 27 personas que murieron, sus espíritus también regresaron, atrapados en el autobús, esperando, siempre esperando. Pero la leyenda dice algo más. Dice que el conductor fantasma no puede conducir para siempre. Necesita descansar. Necesita pasajeros que lo reemplacen. Y así, cada cierto tiempo, cuando encuentra a un conductor vivo que puede ver a los muertos, que puede percibir lo sobrenatural, lo atrapa, lo absorbe. Y ese conductor vivo se convierte en el nuevo conductor del autobús fantasma, mientras el antiguo conductor finalmente puede descansar, por un tiempo, hasta que necesite otro reemplazo. Y así el ciclo continúa, década tras década, conductor tras conductor, todos atrapados en la misma ruta interminable. Si alguna vez ves un autobús de la línea 73 pasando por tu calle a las 3 de la mañana, si ves que se detiene aunque no haya parada ahí, si ves que las puertas se abren aunque no haya nadie esperando, no subas. No importa que tan tarde sea, no importa que tan cansado estés, no importa que tan desesperado estés por llegar a casa, camina, toma un taxi, llama a un amigo,
Haz lo que sea necesario, pero no subas a ese autobús. Porque si subes, si te sientas en esos asientos gastados, si permites que el autobús comience a moverse contigo adentro, puede que nunca bajes. Puede que te conviertas en otro pasajero sin rostro, sentado, inmóvil, esperando por toda la eternidad. Y si eres conductor de autobús, si alguna vez te ofrecen el turno de noche en la línea 73, si te ofrecen el triple del salario normal, si los otros conductores se niegan a mirarte a los ojos cuando aceptas el trabajo, recuerda esta historia, recuerda a Martín, y pregúntate si realmente necesitas ese dinero. Porque una vez que comienzas a conducir esa ruta, una vez que ves al primer pasajero sin rostro, ya es demasiado tarde, ya eres parte del autobús. Y el autobús nunca deja ir a los suyos. Nunca. El autobús de la línea 73 sigue operando, todas las noches, de 11 de la noche a 6 de la mañana, recorriendo las mismas calles, las mismas paradas. Y si prestas atención, si realmente prestas atención cuando pasa, puedes ver las caras en las ventanas, docenas de caras, presionadas contra el vidrio, todas sin rasgos, todas observando, todas esperando su turno para conducir, o esperando que subas, para que puedas unirte a ellas, en el viaje que nunca termina.